Dice usted, María Esther, que quedamos nosotros, ¿en qué materia? ¿Para empezar las indignidades? Sí, profesor. Y en el libro, en la página 48. No, si yo estoy viendo la diapositiva. Pero ahí está la incapacidades e indignidades para suceder. Ahí estábamos. Incapacidades e indignidades. En la 46. Diapositiva Página 46, ¿o 46 del no? libro. Sí, ¿Ah? página 46 del libro. No, no estoy hablando del libro, Diapo señorita María 66, Esther. profesor. Dígame usted, Jennifer. Diapo 66. 36. Esta niñita parece Indignidades. que... Sí, pues indignidades para suceder. O sea, vimos las incapacidades y quedamos a la puerta de las indignidades. Ya está. Correcto, profesor. Entonces, vamos a dejar marcado aquí, hasta aquí, clase UPB vespertino. Eso fue el día, ¿recuerdan de la fecha, Jennifer? 25. 25. 25, Dígalo. lunes 25. Ya. No, martes. Martes, así Martes. es. Ay, Marte, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, nosotros decíamos que las incapacidades eran absolutas y relativas, que las incapacidades absolutas eran la falta de existencia natural y la falta de personalidad jurídica, y que las relativas eran aquellas que se derivaban del crimen de dañado ayuntamiento, que hoy día solamente encontrábamos que se refería al delito de incesto, ¿cierto? Ese delito que se realiza al tener relaciones sexuales entre parientes, padres e hijos o hermanos. Yo les mencionaba como información adicional que había algunos países del norte de Europa que ya estaban eliminando ese delito y lo dejaban entonces aquella situación de relación de pareja sujeta simplemente al libre albedrío de las partes. Y ahora nos vamos a las indignidades. Y la indignidad consiste en una sanción por la cual lo que buscamos nosotros es excluir, sacar de la sucesión a un asignatario a consecuencia de haber cometido actos que importan un grave atentado contra el difunto o un serio olvido de sus deberes para con él. Yo les hago presente que hay ciertas ideas que no es bueno abandonar, sino que por el contrario, tenerlas presentes. Hay una que dice relación con el parentesco, que la vamos a ver más adelante a propósito de los órdenes de sucesión. Pero también está esta otra en que estamos hablando de que para poder ser un heredero adecuado, lo que tenemos que hacer es mantener una relación adecuada también con el causante, que tenemos que mantener en cierta medida una relación de buena crianza con el causante, de manera tal de que este premio que estamos recibiendo, que es la herencia, sea efectivamente una recompensa por nuestra conducta armónica, fraterna con esa persona. De manera tal que si eso no se da, puede darse este fenómeno de la indignidad. Y a propósito de esto mismo, decíamos que esta indignidad tiene un estrecho parentesco con el desheredamiento. Este desheredamiento que aparece por allá por el 1207 y que nos lleva a que una persona pueda dejar de ser heredero, ¿cierto?, por un atentado
grave contra la persona del causante. En el desheredamiento se trata de una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima. Y menciona en el 1208 las causales para desheredar: haber cometido injuria grave contra la persona, honor o bienes, por no haberle socorrido estando demente o destituido, por haberse valido de la fuerza para impedirle testar, por haberse casado sin el consentimiento. ¿Se acuerdan que cuando uno era menor de edad, menor de 18 años, pero mayor de 16, necesitaba aquello que se llamaba ascenso de los padres, de los ascendientes, si no lo sabía del curador y si no del propio oficial civil? Y si uno no cumplía con esa autorización, con ese ascenso, y se casaba igual, se producía una infracción que significaba sanciones incluso para el oficial civil. El oficial civil se podía ir de sanción hasta de relegación, suspensión del cargo, pero este menor adulto que se casaba estaba en condiciones de ser desheredado. Pero podían después perdonarlo, ¿cierto?, en esas circunstancias. Por consiguiente, de eso hablábamos, que tiene una relación con esta indignidad. Difieren la indignidad con el desheredamiento en que la indignidad está establecida por la ley, mientras que el desheredamiento tiene su origen en el testamento, o sea, en la voluntad del causante, porque el testamento está conformado y estructurado sobre la base de la voluntad del causante. ¿Cuál es la causa de la indignidad? Están señaladas en los artículos 968 a 972. ¿Qué es lo que dice el 968? Dice que en primer lugar, en el número 1, genera indignidad el homicidio del causante. Estaba recordando y siempre pregunto si ustedes recuerdan un caso que se enseña habitualmente por los profesores de introducción al derecho, sobre todo aquellos que siguen al profesor Agustín Esquella, en que menciona el caso de un nieto que da muerte a su abuelo, porque no se moría nunca el abuelo, y él era heredero testamentario del abuelo. Entonces le da muerte y se genera por parte del resto de los herederos la necesidad de actuar para que este heredero criminal no reciba la herencia. Esta era una causa que ocurría en el estado de Nueva York a comienzos del siglo XX, donde no existía una norma expresa que castigara con la pérdida de la herencia al que llevaba a cabo esta acción. Y por consiguiente, enfrentado a ese dilema, los jueces tuvieron que recurrir, y ese era el objetivo que buscaba la idea del profesor Esquella, tuvieron que recurrir a principios generales del derecho. Recuerden ustedes que los jueces aquí en nuestro país no pueden negarse a fallar una causa ni aun a pretexto de que no exista una norma legal que regule ese tema. Y entonces teníamos que, fuera de la pirámide donde estaban todas las regulaciones, llegábamos al final que estaban los principios generales del derecho, la equidad natural, y aquí nosotros lo llamábamos el espíritu general de la legislación. Pero ese caso visto aquí en nuestro país, el caso del nieto que le da muerte a su causante, está sancionado por la vía de la indignidad, ¿cierto? Aquí hay una sentencia que condena al heredero legatario, pero en Estados Unidos no.
Y los jueces entonces tienen que fallar conforme los principios generales del derecho, entre los cuales está uno que ustedes deben tener siempre presente, sobre todo cuando aparecen esos temas de conflictos en que procesalmente buscamos nosotros muchas veces eliminar o buscar un camino a través del cual podamos nosotros obstaculizar la acción de la contraparte o cosas por ese estilo. Bueno, en esas circunstancias nosotros estábamos en presencia de esa norma en el derecho norteamericano. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Si yo creo toda una acción, toda una conducta que tiene por objeto engañar a la contraparte, yo no puedo, descubierto que sea, defenderme con esa misma argumentación, porque esa es dolosa, esa es de mala fe, esa atenta contra toda la estructura que el derecho tiene. Entonces, ese mismo concepto fue el que usaron los norteamericanos para excluir finalmente de la herencia a ese nieto, que nosotros lo habríamos excluido aquí simplemente con el artículo 968, número 1, diciendo lo que ese 968, dije, me cambié de página, 968, estamos diciendo que se trata de el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Estamos hablando de que pudo haber actuado a través de un sicario o puede haber llevado a cabo ese homicidio por su propia mano. Eso es lo que nos dicen, ¿cierto?, en que ha intervenido en el homicidio por obra, su propia acción, o por consejo, que sería hacia quien está cometiendo la acción del sicariato. O actúa por omisión, ¿cierto?, la deja perecer pudiendo salvarla. Esta regla del homicidio del causante, entonces, es una de las primeras que tiene la causa de indignidad. Luego tenemos la del 968, número 2, que se refiere al que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, y aquí viene la exigencia, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. En consecuencia, estamos hablando que el atentado puede ser contra la vida, estamos hablando de un homicidio frustrado, de una tentativa de homicidio, de lesiones, que puede haber actuado contra el honor, ¿cierto?, generándole calumnias o injurias, o que haya actuado contra sus bienes. Estamos hablando de cualesquier acción de tipo estafa, robos, hurtos, etc. Del atentado puede ser víctima, decimos, el mismo causante, su cónyuge, sus ascendientes o descendientes. Se requiere también aquí de una sentencia condenatoria por este delito. En el 968, número 3, tenemos que es indigno de suceder al difunto, ya sea como heredero o como legatario, el consanguíneo dentro del 6º grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Entonces, aquí estamos hablando de que el causante está demente, no nos pregunta qué tipo de demencia, estamos hablando de una arteriosclerosis, de un Alzheimer, de un alemán, de un italiano, del que venga en ese ámbito, o que la persona esté destituida
habla de que esté destituida. En el fondo se está refiriendo que esta persona ha perdido sus cualidades y la tenemos prácticamente como un minusválido. Y tratándose de que correspondía que lo socorriéramos, no lo hemos hecho. En el 968, número 4, aparece la indignidad como una de las medidas que tiene el legislador para castigar a aquel que viene a atentar contra la libertad de testar. Yo puedo hacer testamento en cualquier momento. Yo puedo revocar ese testamento en cualquier momento. Tengan presente ese cuento. Yo puedo hacer 20.000 testamentos durante mi vida y los voy revocando cada vez. Incluso se dice que el Nuevo Testamento revoca el anterior. Y la indignidad entonces es una de las maneras a través de las cuales el legislador busca garantizar la libertad de testar. Y por consiguiente, si se trata de una sucesión testamentaria, ¿cierto? Si ha habido fuerza o dolo para obtener disposiciones testamentarias o impedir que se otorgue testamento, estaríamos en este número 4 del 968. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. En el 968, número 5, se agrega: el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Vamos a ver en su oportunidad que tradicionalmente la manera más habitual de otorgar un testamento es por escritura pública en un testamento abierto ante un notario público. Por consiguiente, yo puedo otorgar ese testamento. Ustedes, yo, que estamos aquí en la región de Coquimbo, podemos otorgarlo en La Serena, en Vicuña, en Coquimbo. Podemos otorgarlo ante cualquier notario, en Ovalle, con Barbalá, en Illapel, en cualquier notaría. Podemos ir a otorgarlo a Santiago, si estamos en Santiago, o en Arica, si ando de paseo por Arica, vale decir, lo puedo otorgar en cualquier lugar. ¿Y cómo nos enteramos los herederos de ese testador que nuestro causante está o ha otorgado un testamento? Solamente porque él nos lo dice. Él llega de Arica y le dice a Jennifer, que es su nieta: Jennifer, te cuento que otorgué testamento ante el notario de Arica. Era un señor bien simpático, de apellido, el que sea. Y Jennifer entonces se queda con esa información. Agreguemos algo que es de tipo práctico el cuento. El hecho que uno otorgue testamento no significa que uno se vaya a morir de inmediato. No, el testamento quedará allí y podrán pasar 5 meses o 10 años y no se utiliza. Pero, ¿qué ocurre si ese testador no le dice a nadie que otorgó testamento? ¿Por qué? La gente también, cuando otorga testamento, suele ser discreta para evitar que quienes son los interesados empiecen a reclamar, vayan a ver el testamento y digan: mira, le diste más a la Catalina y me diste menos a mí, dice la María Esther, y entonces le dejaste la cuarta de libre disposición a la Carol Pía y ella es la que menos te quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, los testadores no andan contando que hicieron testamento. Ahora, uno podría contarlo si el testamento que uno otorgara fuera el testamento cerrado. El testamento cerrado es el que se otorga adentro de un sobre cerrado que se firma ante notario, pero es cerrado. Ahora, ese testamento yo lo puedo guardar en cualquier lugar. Por consiguiente,
encontrarlo también es una dificultad. Eso era lo que ocurría en el pasado, hasta que en el momento en que se le dio al Servicio de Registro Civil e Identificación la posibilidad de que ante él se tramiten las posesiones efectivas intestadas, también se creó el Registro Nacional de Testamentos. Y ese Registro Nacional de Testamentos es público, de manera tal que cualquiera de nosotros puede consultarlo para saber si una persona ha otorgado testamento. En esa circunstancia forma parte de una de las tareas asincrónicas que ustedes tienen, verificar si una determinada persona tiene testamento. Perfecto. Registro Nacional de Testamento, ahí yo lo consulto y de esa manera me entero y sacaré copia del testamento para poder, pero antiguamente esa posibilidad de que ese testamento no llegara a manos de los herederos era también un elemento que iba a originar la indignidad. Tenemos también entonces que la detención u ocultamiento del testamento persigue el propósito de impedir que se cumpla la voluntad del difunto y el legislador la sanciona con la indignidad. Esta Profesor, disposición, consulta. cuénteme. Disculpe. Una consulta respecto al el testamento cerrado. ¿Es necesario protocolizarlo en el notario público y requiere testigos, ¿cierto? 3. 3 testigos, ya. Es que Tiene tenía eso. tiene una serie de requisitos, pero yo suelo decir, cuando me empiezan a preguntar ahora materias que van a ser de nuestro estudio mucho más adelante, yo digo, no apure ganado flaco. Uso una expresión que es bien rústica y que en el fondo es bien cierta. ¿Por qué? Porque aparentemente los programas están diseñados en función de que usted vaya aprendiendo algo en función de ese hecho, aprende lo que sigue. Entonces, ahora nosotros estamos en lo que dice relación con las incapacidades, que ya las vimos, ahora estamos en las indignidades, después vamos a pasar a los acervos, después vamos a ver el derecho de vale decir, después vamos a llegar a la sucesión intestada. Vamos a tener que estudiar toda la sucesión intestada para recién poder llegar a la sucesión testada. Ahora, no quita ese interés que tú tienes, porque no está de más que uno lo vaya visualizando, sobre todo ahora en que tenemos estas actividades asincrónicas que son bien llamativas. Y por eso, haciéndote caso con lo del ganado flaco, vamos a decir, hay 2 grandes testamentos. El testamento abierto, solemne, que se hace ante el notario y 3 testigos. Y el testamento cerrado, que también se otorga ante notario y 3 testigos, pero sin que el contenido del testamento se sepa por quienes actúan como testigos o ministros de fe, porque va dentro de un sobre guardado. Y hay otros testamentos que pónganle atención. Hay uno que se llama militar, hay otro que se llama marítimo y hay uno que se llama verbal. Este verbal es un testamento que muy excepcionalmente se llevaba a cabo en el pasado, dadas las circunstancias y requisitos que exigía. Pero con esto de que en nuestro país estamos sometidos a las 7 plagas de Egipto, como que el pueblo judío reclama irse y volver a la tierra prometida, entonces todas las plagas nos llegan. Y ocurre entonces que tenemos tsunamis, tenemos terremotos. Y en esa circunstancia
Se puede dar que alguien diga, quiero hacer mi testamento, quiero dejarle las cosas, y junta entonces a 3, 4, 5 amigos que tiene alrededor y lo otorga. Y ese es un testamento verbal. Y ese hay que reducirlo después, etcétera, etcétera. Pero permite también que la frescura, que en nuestro país no tiene límites, genere la posibilidad de hacer testamentos que son total y absolutamente falsos, ¿cierto? Y en esa circunstancia, entonces, este testamento verbal, si ustedes se meten a buscar jurisprudencia sobre el testamento verbal, se van a encontrar que en los últimos 10 años las hay. Desde el 2010 en adelante existen varios juicios sobre testamento verbal. Así que les dejo pasado el aviso para que lo tengan mirando de alguna forma. Entonces, decimos también que la falta de acusación a la justicia del homicidio del causante es también una indignidad, ¿cierto? En estas circunstancias estamos hablando del artículo 969. Aquí hay un mecanismo de redacción legislativa que es bien llamativo y que por lo menos yo creo que es el único caso en el código donde se da. Miren ustedes los artículos 968, 969, 970, 971 y 972. En el 968 hay 5 números que son los que acabamos de ver, pero en el 969 parte con un número 6 y el 970 con un número 7 y el 971 con un número 8 y el 972 con un número 9, que en condiciones normales uno dice deberían haber estado en un solo artículo, pero están en artículos distintos. Técnica legislativa que se va acomodando a los tiempos. Es indigno de suceder entonces, dice el 969, el que siendo mayor de edad no hubiere acusado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto tan presto como le hubiere sido posible. Cesará esta indignidad si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso. Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constare que el heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio. Aquí estamos hablando de una eximente de responsabilidad por parentesco. Ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre ellos deudo de consanguinidad o afinidad, hasta el 3er grado inclusive. Recuerdan ustedes, ¿cierto?, que no es obligación, por ejemplo, que nosotros andemos denunciando los delitos que cometen nuestros hijos, salvo que nuestra madre sea una persona de recia y dura moral y tome de la oreja al bandido y lo lleve a la comisaría más próxima, como hemos visto en algunas ocasiones en la televisión. Decimos que también es indigno de suceder, de acuerdo al 970, de suceder al impúber, de mente sordo o sordomudo, que no pueda darse a entender claramente, el ascendiente o descendiente que siendo llamado, el ascendiente o descendiente, que siendo llamado a sucederle ab intestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Y luego hay otras regulaciones que allí se mencionan. Eso está en relación al 970. Esta indignidad opera siempre que al asignatario no le haya sido imposible instar por ese nombramiento. Y el 971, ¿cierto?, dice que son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se excusaren sin causa alguna.
En el testamento, Patricia puede designarle a sus hijos un tutor o un curador. Ella está consciente que si ella fallece, sus hijos van a quedar sin representación legal. Y entonces hace que opere esta representación dativa. Y ella en el propio testamento, a los que son impúberes, les designa un tutor, y a los que son ya menores adultos, les designa un curador. En esas circunstancias, estamos hablando que esas personas sin motivo justificado se rehúsan, y en esas circunstancias esa situación va a generar una indignidad. Y tenemos también la normativa del 972, que dice 972, número 9, finalmente es indigno de suceder el que a sabiendas de la incapacidad haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz. Aquí estamos hablando de una persona que, en definitiva, lo que hace es derechamente ponerse en la situación de que una persona no puede ser heredero, pero él se presta para que, actuándose a través de él, esos bienes puedan pasar a esa persona incapaz. Aquí estamos hablando de ese personaje que ustedes conocen en distintos actos de la vida jurídica o de la vida en general, que es el palo blanco, aquel que actúa por otra persona sin que sea él el que verdaderamente está actuando. De manera que este palo blanco tiene como sanción el que puede ser él declarado indigno. Esta expresión palo blanco tiene sinónimos que ustedes pueden ver en algunos textos jurídicos. Generalmente los italianos le llaman testaferro, cabeza de fierro, aludiendo a este personaje que no es parte, pero que lo hacemos participar del acto. Y los franceses lo mencionan como hombre de paja, de manera que este es un personaje común en la historia de la vida social del mundo, ¿cierto? El que no actúa por sí mismo, sino que actúa por otro, engañando a los demás. En esas circunstancias estamos hablando de esta situación de indignidad. Ninguno de los que ha participado en el fraude de falso parto puede aprovechar el descubrimiento del fraude. El albacea que es removido judicialmente de su cargo también se hace indigno de tener parte en la sucesión. El partidor que se le designa en el testamento y no lleva a cabo la partición también. Y el condenado por el delito de prevaricación cometido en la partición. Entonces, esa es, como quien dijera, una visión global de lo que ocurre a propósito de la indignidad. Nosotros deberíamos agregar que pasa alguna situación particular con respecto a las indignidades. No operan de pleno derecho, requieren de una declaración judicial. Debe ser declarada judicialmente. Cualquiera de los interesados puede pedir esta declaración de indignidad. La indignidad pasa a los herederos, pero no pasa contra los terceros de buena fe. Y la extinción de la dignidad, de la indignidad, se produce por el perdón del ofendido, se produce por la prescripción. Y nosotros deberíamos agregar ahora reglas comunes a la incapacidad y a la indignidad. Pero como el tiempo de los 40 minutos iniciales se nos está terminando, vamos a llegar hasta aquí,
y le vamos a pedir a nuestro control cibernético, don Emanuel Collado, que le ponga término a esta reunión y nos dé unos 5 minutos de descanso hidráulico para volver a continuación con el resto de la clase de hoy. Nos vemos en un minuto entonces.